Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Vamos a continuar con este estudio que hemos estado haciendo con relación a la escatología de Jesús, en que podemos encontrar en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, donde vamos a estar estudiando la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Yo quiero invitarlos para que vayan conmigo a Mateo capítulo número 25. Dice la Biblia así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Mas tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor: he aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la fiesta de las bodas, y fue cerrada la puerta. Más tarde las otras vírgenes también llegan diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero le respondió: de cierto, cierto os digo, no os conozco. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Bueno, vamos a ver un momentito la presentación con respecto a este tema, porque quiero decirles, queridos hermanos, que esta parábola generalmente se interpreta bastante mal. Inclusive yo debo admitir que en los 18 años que yo tengo de ser cristiano, yo mismo en algún momento la interpreté bastantes veces mal, e inclusive con pena debo decir que varias veces enseñé mal con respecto a esta parábola. Porque, escúchenme bien, si uno no entiende el contexto de esta enseñanza, uno puede estar enseñando mal ante la iglesia e insinuando que un cristiano se puede ir al infierno e insinuando que la salvación se pierde. Pero nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, lo siguiente. Esto fue algo que nosotros vimos en la clase número 1. Por favor, queridos hermanos, ustedes que están escuchando esta enseñanza el día de hoy, no se les olvide que cuando Cristo está dando esta enseñanza, Él no le está enseñando a la iglesia, porque la iglesia de Cristo aún no existía. Cristo todavía no había muerto en la cruz, todavía no había comenzado el nuevo pacto. Recuérdense que el nuevo pacto empieza a partir de Hechos capítulo 2, con la entrega del Espíritu Santo. A partir de ahí comienza el nuevo pacto. Así que no debemos olvidar dos cosas. Cristo le está enseñando a la nación de Israel: aún no hay iglesia. Y yo no estoy insinuando que la iglesia e Israel sean entidades distintas. No me vayan a malinterpretar. Yo no creo en la doctrina del reemplazo. Yo creo que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Lo que pasa es que tenemos que entender que no todo Israel es iglesia todavía. ¿Se entiende? ¿Vieron la diferencia? No todo Israel es iglesia todavía. Entonces, Cristo aún no, Cristo no le estaba enseñando a la iglesia, porque todavía la iglesia no había comenzado a existir, porque vuelvo a repetir, Cristo no había muerto en la cruz aún, y todavía el Espíritu Santo no había sido derramado para que residiera permanentemente en el creyente, lo cual es algo propio del tiempo de la iglesia. Entonces, Cristo aquí está hablando a la nación de Israel. Eso es algo muy, pero muy importante entender. ¿A quién le está hablando? A la nación de Israel. Entonces, cuando nosotros estudiamos este pasaje, encontramos algo muy interesante. Lo primero que se nos está enseñando
es que hay 10 vírgenes. Y de estas 10 vírgenes, queridos hermanos, se dividen exactamente en dos. 5 de ellas son prudentes, 5 de ellas no son prudentes. Las prudentes, las 5 que son prudentes, entrarán a las bodas con el novio. No hay que ser un teólogo para darse cuenta que este novio alegóricamente es Jesucristo. Y las 5 insensatas, dice la Biblia que irán al infierno. ¿Cómo sabemos que irán al infierno? Bueno, es en la parábola de los 2 talentos que vamos a ver que se insinúa que irán al infierno. Pero pongan ustedes mucha atención. El versículo 12 dice que Jesús les dice, no os conozco. El Señor no les abre la puerta y se nos termina diciendo en el versículo 3 la moraleja de esta parábola, que es, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Ok? Ahora, es el factor que determina que hayan 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Cuál es el factor que determina que 5 de ellas entren a las bodas y 5 de ellas no entren a las bodas? La respuesta es muy, pero muy sencilla. Dice la Biblia que las insensatas, versículo 2, no tomaron consigo aceite. Dice la Biblia, 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite. Entonces, aquí Cristo nos está enseñando que las vírgenes insensatas no estaban preparadas para el retorno del novio o para la aparición del novio porque no tenían aceite. Ahora, el aceite representa al Espíritu Santo. Recordemos que cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, inmediatamente es sellada con el Espíritu Santo, inmediatamente es bautizada con el Espíritu Santo, inmediatamente es ungida con el Espíritu Santo. Esto lo enseñó el mismo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, yo os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero del que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, dice la Biblia en Romanos capítulo 7 también que todo aquel que tiene a Cristo tiene al Espíritu Santo, y el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, ¿por qué las vírgenes insensatas no pudieron entrar a las bodas del novio? Porque no tenían al Espíritu Santo, que es la garantía de que verdaderamente nosotros somos salvos. Dejemos que sea la misma Biblia la que nos demuestre esto. Aquí en la presentación se nos sugiere que vayamos bueno, aquí hay un errorcito, vamos a ponerlo de una vez, porque es Primera de Juan. La lección nos está sugiriendo que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, del 27 al 29. Vamos a ir ahí para demostrar que el aceite es el Espíritu Santo, que representa al Espíritu Santo. Dice la Biblia de la siguiente manera, aunque en cuanto a vosotros la unción de que él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción os enseña todas las cosas es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permanece en él. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su venida. Entonces, vean ustedes qué interesante. Aunque en cuanto a vosotros, se le está hablando aquí a la iglesia, la unción de él, ¿quién es este él? Jesús. La unción que de él habéis recibido permanece en vosotros. No sé si están logrando entender lo que el pasaje dice, pero la Biblia enseña que la unción que recibimos de Jesús permanece en nosotros. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo es la promesa de Jesús y de su Padre. Yo os rogaré al Padre y Él enviará la promesa, dice la palabra de Dios. Ahora, veamos que cuando nosotros creemos, veamos nosotros que en Efesios capítulo número 1 se nos enseña claramente que cuando nosotros creemos, inmediatamente recibimos al Espíritu Santo. Vayamos a ese pasaje, Efesios capítulo 1, del 13 al 14.
porque aquí la Biblia nos deja claro que en el momento en que nosotros creemos en el Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación. Dice la Biblia de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dan cuenta qué claro está? El cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Entonces vean qué interesante. Aquí la Biblia nos está diciendo con toda claridad que en el día que nosotros creímos en el Evangelio de nuestra salvación y creímos en Jesús, dice la Biblia en Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es la garantía de nuestra salvación. Entonces, recordando que Cristo está dando esta enseñanza a la nación de Israel y les está hablando de 5 vírgenes que son insensatas y 5 vírgenes que no son sensatas, ¿cómo debemos nosotros interpretar esta parábola de las 10 vírgenes? Muy bien. Recordemos que se le está hablando a Israel. Entonces, hay 2 tipos de israelitas. Están aquellos que creen en el Mesías y por lo tanto tienen aceite, tienen al Espíritu de Dios, y están aquellos israelitas que rechazan al Mesías y por lo tanto no tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones. Por eso, cuando el Señor venga, los únicos que tendrán la oportunidad de entrar a las bodas del Mesías son aquellos que han creído en él y que han recibido al Espíritu Santo como garantía de su salvación. Y todo aquel que rechace el Mesías, como lo dice la Biblia en Juan capítulo 3, el que ha rechazado el Hijo ya ha sido condenado porque ha rechazado al Hijo de Dios. Entonces, Cristo a través de esta parábola está enseñando de que es necesario creer en él para estar preparados cuando él regrese. Esto es lo que Jesucristo está enseñando. Entonces, a pesar de que esta enseñanza se le está dando a la nación de Israel, nosotros también aprendemos de ella como gentiles, porque exactamente lo mismo va a ocurrir con nosotros. Si nosotros creemos en Jesús, seremos bautizados con el Espíritu Santo, recibiremos al Espíritu Santo como un sello de nuestra salvación. Eso es literalmente tener aceite, estar preparados para el retorno del novio. Pero si nosotros rechazamos el Evangelio de la verdad, no tenemos aceite dentro de nosotros, no tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nuestros corazones. Y por lo tanto, cuando el Mesías retorne, no tendremos parte con él. Es lo mismo que puede aprender el pueblo gentil. La enseñanza se le da a Israel, pero también nosotros podemos aprender de ella. Ahora, en la misma línea pasa con la parábola de los talentos. Leamos la parábola de los talentos ahora. Vamos a Mateo capítulo 25. Ya viendo el significado de esta parábola de las vírgenes, donde el Señor Jesús le dice a Israel que él volverá otra vez a ellos y que necesitan tener al Espíritu de Dios dentro de ellos para estar preparados para sus bodas. ¿Qué será lo que el Señor le quiere decir a la iglesia, al pueblo de Israel, ahora con esta parábola de los talentos? Leámosla. Dice la Biblia así: porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus esclavos y les encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Enseguida, el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el de los dos ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, llega el señor de aquellos esclavos y ajusta cuenta con ellos, y acercándose el que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien,
Esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, gané otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y acercándose también el que recibió 1 talento, dijo, Señor, supe que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y atemorizado fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Pero respondiendo su señor le dijo, esclavo malo y holgazán, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. Porque todo al que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al esclavo inútil, echadlo a la tiniebla de lo más afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. El llanto y el crujir de dientes es una expresión que hace referencia a la Gehenna, al infierno. ¿Cómo sabemos eso? El mismo Marcos 13 lo registra. Marcos capítulo 13, versículo 49, dice lo siguiente, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos. Versículo 50, y los echarán al fuego, al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de dientes. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos viendo en la parábola de los 10 talentos? Tenemos 3 tipos de siervos, de esclavos. A uno que se le fue entregado, se le entregó 10 talentos y a otro que se le entregó 2. Estos 2 fueron diligentes, pusieron a trabajar los talentos que el Señor les había dado, que por cierto, estos talentos debemos entender con toda certeza que se está refiriendo en el lenguaje a dinero, y pusieron a trabajar los talentos, que era bastante, un denario, un talento era 6,000 denarios. Esto es muchísimo porque solamente imagínense que un denario era el pago de un hombre por todo un día, ¿ok? Ahora, 6,000 denarios es un talento. A uno se le entregó 5 talentos, a uno se le entregó 2 talentos, pero estos 2 fueron diligentes y trabajaron, pusieron a producir los talentos, y cuando el Señor regresó había fruto y el Señor los bendice y les dice, entren al gozo de su Señor. Pero el tercer esclavo es un esclavo holgazán, es un esclavo malo según el Señor, porque el Señor lo llama malo y holgazán, y le dice que a pesar de que sabía que él era un hombre duro, que cosecha donde no siembra y recoge donde no esparció, él, a pesar de todo eso, debía haberse esforzado para que cuando él regresara, él recogiera lo que le había dado junto con los intereses. Entonces, el juicio del Señor contra este esclavo malo es que le quiten el talento y que sea echado a la tiniebla, y allá será el lloro y el crujir de dientes, que se está refiriendo a la Gehenna de tormento, al infierno. Ahora, nosotros jamás podemos interpretar este pasaje aplicándoselo a la iglesia en el sentido de, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 12, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que a este les dado don de profecía, a este les dado don de milagros, a este les dado don de sanidades, a este interpretación de lenguas, a este diversos géneros de lenguas. Cada uno recibe un don del Señor como según el Espíritu Santo quiere. Nosotros no podemos aplicar esta parábola en ese sentido, en el sentido de que cuando nosotros nos convertimos al Mesías, recibimos dones espirituales de parte de él. Los dones espirituales solo se reciben cuando nosotros, a partir del momento en que nosotros creemos en el Mesías. En el momento que nosotros creemos en el Mesías y recibimos al Espíritu Santo, inmediatamente recibimos dones espirituales. No debemos
confundir los dones espirituales con talentos, como el talento de cantar, como el talento del liderazgo, como el talento de ser sobresaliente en los deportes. Esos son talentos con los que nacemos desde nuestro nacimiento. Pero los dones espirituales son solo para los espirituales, son solo para la iglesia. Entonces, jamás nosotros podemos aplicar esta parábola de los talentos para la iglesia y decir que aquel cristiano que no dé frutos según los dones que el Señor le dio y no los esté ejerciendo, ¿verdad?, en la iglesia, se va para el infierno. Jamás podríamos enseñar eso, porque la parábola no está dirigida a la iglesia, está dirigida a la nación de Israel. Nuevamente recordemos que Cristo aquí le está enseñando a los judíos, le está enseñando a los hijos de Israel. Y por lo tanto, ¿cómo debemos interpretar esta parábola? Bueno, es que literalmente el Señor le entregó a la nación de Israel una serie de beneficios que ninguna nación ha recibido. El Señor hizo pactos con los hijos de Israel, como no lo había hecho con ningún pueblo. Y también dice la Biblia en Romanos capítulo 9, del 1 en adelante, dice lo siguiente el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, dando testimonio conmigo, mi conciencia en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo acá? La nación de Israel, como pueblo, ha recibido una serie de bendiciones y beneficios espirituales como ningún otro pueblo los ha recibido. A ellos se les adoptó como un pueblo, a través de ellos Dios proclamó su gloria, a través de ellos Dios estableció sus pactos, a través de ellos Dios entregó la ley, a través de ellos Dios entregó el culto, a través de ellos Dios entregó las promesas, a través de ellos vino el Mesías según la carne. Entonces, con todos estos beneficios, ellos deberían ser los primeros que cuando el Mesías retorne den fruto. Entonces, ¿quiénes son aquellos que tienen 5 talentos, aquellos que tienen 2 talentos? Son aquellos hijos de Israel que cuando el Mesías retorne, habiendo recibido todos estos beneficios espirituales de Dios, ellos están dando fruto porque ellos están creyendo en el Mesías. Debemos entender lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan. Esta es la voluntad de Dios, que ustedes crean en el que Él envió. Este es el gran fruto que Dios está esperando de los hijos de Israel, que ellos crean en Jesucristo. Ahora, ¿a quién se asemeja? Entonces, ¿quién representa este otro esclavo que tenía un talento pero no dio fruto? Representa, al igual que en el mismo sentido de la parábola de las 10 vírgenes, representa a aquel hijo de Israel que, a pesar del beneficio espiritual que Dios les había dado, cuando él regrese, si no tiene a Jesucristo en su corazón, si no ha dado el fruto correcto, que es creer en el Mesías, no tendrá salvación. Es imposible tener la salvación sin el Mesías. Es completamente imposible. No hay otro camino al Padre que no sea el Mesías. Entonces, aquellos judíos, aquellos hijos de Israel, que al retornar el Mesías no estén dando el fruto correcto, ellos serán considerados esclavos malos, holgazanes, porque a pesar de todo lo que Dios les había entregado, no dieron el fruto correcto y serán arrojados a la gehenna. Porque eso lo dice claramente: echadle la gehenna, donde será el llanto y el crujir de dientes. Y lo mismo aplica para nosotros, los gentiles. Nosotros, al leer esta parábola, también podemos entender, porque también aquel gentil a quien se le predique el evangelio y se le presente el conocimiento de la verdad y lo rechace y no dé fruto, cuando el Señor venga, si el Señor no ve fruto, a pesar de que se le predicó, se le enseñó el evangelio de la salvación, que es poder de Dios para salvación, y rechaza al Mesías, también tendrá el mismo destino. Será arrojado a la gehenna.
Aquella persona que a pesar de que aquel gentil que se le presente el evangelio y que persista en hacer lo malo, recibirá muerte. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo número 2. Pablo dice, pero por tu dureza. Miren qué importante como Pablo se dirige a aquellos que escuchan la verdad y no la ponen en práctica y no dan fruto. Quiero leer por un momento Romanos capítulo 2, del 1 en adelante. Dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, porque en lo que juzga al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas tú, hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benevolencia y de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira e indignación a los que por rivalidad desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria, honra y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. Entonces, ¿cómo debemos nosotros interpretar la parábola de los 10 talentos? Se está refiriendo a los hijos de Israel. Aquellos hijos de Israel que fruto, aprovechando todos estos beneficios que Dios hizo a través de este pueblo y practiquen y perseveren en hacer el bien y busquen la gloria, el honor y la inmortalidad, recibirán vida eterna. Pero aquellos hijos de Israel que a pesar de todos los beneficios no den fruto y persistan en hacer la maldad, aquí lo dice Pablo con toda claridad, recibirán tribulación, recibirán angustia, y vean qué interesante como Pablo lo enseña, primeramente el judío y también el gentil. Entonces, esta parábola también viene dirigida directamente a los hijos de Israel, pero detrás de eso también nosotros podemos aprender, porque el mismo destino nos ocurrirá a nosotros. Si nosotros rechazamos el mensaje de la verdad, nosotros también no escaparemos del juicio de Dios, de la ira de Dios, y amontonaremos ira para el día de la ira, porque Dios no hace acepción de personas. Y esta es la interpretación de la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los 2 talentos. Cristo había anunciado la destrucción del templo, Cristo había anunciado las señales de su segunda venida, Cristo había anunciado las señales de la consumación del siglo en todo Mateo capítulo 24, y ahora Cristo con estas 2 parábolas les habla el corazón y les habla de la importancia de tener al Espíritu Santo, la importancia de tener fruto, y la única forma de poder tener al Espíritu Santo y poder tener fruto es creyendo en Él. Cristo les habló con toda claridad y les dijo, estén preparados y crean en mí, porque yo soy el único que a ustedes los puede salvar de todas estas cosas que están por venir al mundo. Eso es lo que Cristo les estaba diciendo. Entonces, queridos hermanos, hemos terminado esta clase del día de hoy. Queridos hermanos, muchas gracias por haber estado en esta enseñanza. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.